Puede tomar su asiento. Mire qué linda Valentina, gloria a Dios. ¿Cuánto tiene? 4 meses. 4 meses. ¿Qué les parece si oramos por ver nuevos convertidos en las iglesias? Porque los niños son una bendición, ¿sí o no? Por ver nuevos convertidos en nuestra propia vida, ¿verdad? Que esta semana Dios nos regale un alma, hermanos. This is just a prayer that, because este hombre me recuerda, he said that, talking that when you arrive, you see somebody, a disciple, somebody, Este hombre me dice que cuando él llega a su iglesia ve a alguien que dice, wow, se salvó conmigo, no se salvó conmigo. Oremos por los bebitos. Padre, gracias por Valentina. Gracias porque, Señor, ella hoy nos recuerda la alegría de un bebé, la alegría de una jovencita nueva en el planeta Tierra. Padre, regálanos un alma esta semana, Señor. Regálanos a alguien a quien le podamos hablar, alguien a quien podamos empezar un discipulado. Alguien, Señor, regálanos a alguien, Dios mío, esta semana lo pedimos. No queremos irnos en blanco, renunciamos a irnos en blanco, Señor, en el nombre de Jesús. Regálanos a alguien esta semana, papá, alguien que diga, sí, a mí me gustaría seguir la fe, sí, a mí me gustaría conocer más de Dios. Padre, que podamos cargar con alguien como andar con Valentina, Señor. Alguien que nos da alegría, alguien que nos enseña las cosas nuevas, papá, que nos hace recordar cómo nosotros crecimos en la fe. Padre, lo pedimos, lo suplicamos, lo rogamos, lo imploramos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. ¿Ah? Qué bendición. Gracias por traer a Valentina. Diga usted, por sí, sin ella no podía venir. No me Mire, dejaban. óigame, yo estoy tan agradecido de que el Señor me haya permitido conocer a la pastora Graciela. A mí me parece que si hay algo clave es ser compañeros de oración, y yo quisiera agradecer que usted ven acá, Graciela, un momentito, pastora. La pastora Graciela, Dios le ha dado un ministerio, ¿verdad?, de empuje, de fuerza, y ella nos anima a tantas personas. Ahora me decía, cuéntenos cómo es el negocio que estamos por hacer, o por lo menos lo que usted está orando, que le han ofrecido, ¿cómo es? Bueno, estamos queriendo comprar un local aquí a la vuelta, pleno centro, en medio de la crisis. Imagínense, ¿quién pensaría en eso? Bueno, la idea, primero quisimos comprar esto y no hubo forma. Estoy vendiendo mi departamento para poder invertir en esto, porque entiendo que hay que plantarse aquí en el centro. Y ya aceptaron la oferta de un departamento en parte de pago. Y en medio de la crisis estamos en la negociación y los dueños nos quieren vender. Así que ahí estamos a punto de cerrar, justo acá a la vuelta. Cuando usted da la vuelta por Piedras, no, es la otra, se me fue. Chacabuco. Por Chacabuco hay un lugar que hace mucho tiempo está vacío, ¿no?, que nos serviría para iglesia y para oficinas. Excelente. Este hombre estuvo en Costa Rica trabajando con el láser. Ven un momentito. Yo pienso que tú tienes fe para orar, porque si a la gente que trabaja con el láser, hay gente que tiene que creer en que Dios provee, hermano, pues si no están en otro lado. Vamos a orar por este propósito, por este esfuerzo, ¿no es cierto? Y a partir de ahora, como compañeros de oración, orando, porque, hermano, uno se anima a oír a alguien que realmente quiere hacer algo para Dios. Sigue el paso.
Padre, es en el nombre de Jesús que te damos gracias por esta oportunidad y gracias porque, como siempre escuchamos en las enseñanzas, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y tú en tiempos de crisis, en tiempos de momentos difíciles, es cuando tu gracia y tu favor van delante nuestro, Señor, como poderoso gigante. Padre, tú eres un Dios de pacto. Tenemos un pacto de bendición contigo, Señor. Entonces, por eso nos aferramos a ese pacto, creyendo en el nombre de Jesús, que tú eres el Dios del oro y de la plata, y que en este tiempo, en este momento, tú provees todo lo que la iglesia está necesitando. Gracias, Padre, por nuestra pastora, por la fortaleza, por el empuje, por el valor y por ese deseo de crecer. Y eso lo transmite no solamente a la iglesia, sino a cada aquel pastor, cada aquel que se acerca, Señor, con ese espíritu de crecimiento. Padre, bendecimos esta propuesta, este deseo, este anhelo que está, y sobre todo bendecimos el ser osadas, en el nombre de Jesús. Nos está enseñando a ser osados. Y cada uno de los que estamos aquí presentes estamos siendo desafiados, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios y tú estás a favor de esta noble causa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, aprovecho de decirlo. Ellos aquí tienen un lugar en Cañuelas que también están en plena negociación. Vamos. Y ellos están en plena construcción por fe. Así que estamos en crecimiento. Qué lindo, gloria a Dios. Bueno, les he traído una universidad, ¿está bien? Yo la verdad que yo quisiera de todo corazón que todos la pasaran. Se llama la Universidad de las Relaciones. Todo el secreto de la vida. ¿Sabe? En esa universidad fue donde yo aprendí la oración que me cambió mi vida. Yo no sé cuántos han hecho el rosario. ¿Alguien aquí alguna vez hizo el rosario? ¿Cuánto durabas haciendo el rosario? Un montón. El rosario mío, en un minuto casi que ya está hecho. Pero es un rosario efectivo. A ver si usted lo quiere grabar, lo quiere aprender, pero le puede cambiar la vida. Número uno, no lo voy a decir 20 veces, lo voy a decir de un solo cañón, hermano. Si usted lo agarra, lo agarra. Uno, dos, tres. Señor, regálame un amigo. Un amigo que se conecte a la misión como yo. Un amigo con el que desarrolle amistad contigo en el medio. Porque donde Dios está en el medio, la cosa prospera. Un amigo con el que lleve esta visión hasta lo último de la tierra. Porque solito no. La sexta oración dice, pero con un amigo hacemos proezas y tú recibes la gloria. Esa oración me ha regalado la amistad de la pastora. Esa oración me regaló la oportunidad de estar con mi pastora. Se llama la Universidad de las Relaciones. Y usted tiene que tener esta universidad. Ahora, hay gente que me decía que un discípulo es un aprendiz. Aquí está gente de todo el planeta, aquí está otro hermano, este de Sao Paulo que está esperando a la pastora. Sí, hermano, ¿todo bien? Hermano, estamos aquí en la conferencia. Necesitamos que vengas a la Argentina. Dime que vas a venir. Você está na Argentina, eu estou, irmão, numa reunião com os pastores aqui no Brasil e estamos falando sobre a Conferência Global para 2019. Perfecto. Vamos camino con esa. Ahí están los pastores. Ahí están los pastores. Por todo lado, hermano. Bueno, hermano, dile a esos pastores que los bendecimos desde Argentina. Amén. Amén. Hermano, desde Argentina los bendecimos y nos vamos con todo, hermano. Vamos con todo. Un abrazo. Dios te abençoe, hermano. Okay.
hermano, ¿sabe qué? ¿Por qué permití eso? Porque es el mundo de las relaciones, es una universidad. Entonces, hoy, antes de venir aquí, yo oré con África ya. Hoy, antes de venir aquí, ya yo oré con Europa, ya yo oré con Asia. Es el mundo de las relaciones, ya lloré con Paraná, ya lloré con Entre Ríos. O sea, hermano, es el mundo de las relaciones. Me traje una universidad. Yo espero que ustedes hoy se animen a llevarse todas las universidades que traje. Me traje un montón. Se llama Cómo hacer que tu red crezca. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la pastora sabe cuál es la metodología. Nosotros tenemos una casa de publicaciones. Y en la casa de publicaciones hay gente que ha creído en nosotros, en el ministerio que hacemos y nos empuja. Así que cuando usted adquiere uno de nuestras universidades, lo que usted está haciendo es empujar lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Añadiéndote valor. O sea que estamos poniendo algo en la mano que te va a cambiar la vida. El otro día alguien dijo, hermano, pero ¿cómo que un libro me cambia la vida? Pues hermano, te la cambia, pues te la cambia. Porque esa es la verdad. Y nadie lo sabe hasta que la lee. Así que cuestan 500 pesitos. Alguien diga conmigo, 500 pesitos. Que hermano, 500 no es del otro planeta, pero te va a cambiar la vida. Ven acá, tú que sabes leer, un momentito. Vamos a ver, este hombre. Ven acá. Toma el micrófono. ¿Quién recomienda esta universidad? Jack Hayford, ¿Y quién es ese tipo? presidente del Reino de la Universidad. ¿Quién más la recomienda? George Watt, ¿Y quién es ese tipo? superintendente general de Asamblea de Dios. ¿Quién más la recomienda? Mark Williams, ¿Pero quién es? supervisor general Watt, en inglés, La Iglesia de Dios. Cleveland. ¿Quién más lo recomienda? Stan Toller, ¿Y quién es ese tipo? superintendente general del Church of La Nazareno. de Nazaret. Ahí está. ¿Quién más lo recomienda? ¿Quién más lo recomienda? ¿Quién más lo recomienda? Todos hombres poderosos de Dios. Exacto. Gracias, hermano. Así que yo no sé si alguien ya está listo para adquirir este material, pero deberían de adquirirlo de todo corazón. Así que los traje no para llevármelos, pero para que usted los agarre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que, pastora, esto es lo que yo quiero hacer con el material nuestro, ¿no es cierto? Pero todavía no lo tengo acá. Allá lo ando. Vamos a asegurarnos que esté ya en la portada de la película. Eso, bueno. Hermanos, hace unos añitos Dios me regaló la oportunidad de estar en Orlando. Y en Orlando yo me encontré con un hombre de Dios, que cuando me encontré con él, yo dije, Señor, valió la pena. Cuando uno va a una conferencia, realmente hay gente que va para oír la prédica. Y eso es bueno, que la pueden pedir por audio ahí, ¿verdad? Y sin tener que pagar un avión, ni comida, ni hotel, ni dejar a la esposa y a los hijos. Pero hay algo que sí no se puede hacer, y es conocer a alguien face to face, cara a cara. Y cuando yo voy a un encuentro, lo primero que hago es hacer la oración, ¿cierto? ¿Cuál es el rosario mío? A ver, ¿quién se lo aprendió? Ahí está, por ahí empieza la cosa. Así que Dios me regaló este amigo. Este hombre de Dios está apasionado por ver nuevos bebitos en el reino de Dios. Y no solamente verlos, pero verlo como su mamá, que lo está educando, creando. O sea, su mamá se convierte en un discípulo, ¿verdad?, de él. Y bueno, vinimos acá el día viernes y nos fuimos a entrenar a los pastores de Gualeguaychú, nos fuimos a entrenar a los pastores de Victoria, de Paraná, y ahora en la recta final la pastora Graciela se animó para que esta mañana usted pudiera tener este esfuerzo. Gracias por alojarnos tan ricamente ahí en ese lugar de alojamiento, por darnos ese desayuno esta mañana, así que venimos comidos, venimos con fuerza, y la generosidad
generosidad siempre Dios la premia. Así que hermanos, hoy yo les dejo a este hombre de Dios para que les cuente lo que Dios le ha revelado, su ministerio. Ahorita está en Rusia, en Ucrania, en Egipto, bueno, por todos lados, bueno, y ahora en América Latina. Pastor Daniel, démosle una bienvenida, hermano, a este hombre. Gloria a Dios. I'm so happy to be here. Estoy demasiado feliz para estar acá con ustedes. And Javier just told you the story how we met in Orlando. Javier ya les contó la historia de cómo nos vimos en Orlando. So we just start to think about how can we make a combination of evangelism and discipleship. Y nosotros estamos aquí para trabajar el tema de evangelismo y discipulado. When we look in the Bible, we see in the life of Jesus there was no difference between evangelism and discipleship. Cuando nosotros vemos en la vida de Jesús no había diferencia entre evangelismo y discipulado. For Jesus, all evangelism was discipleship. Porque para Jesús todo evangelismo era discipulado. So if we look back a little bit in our modern revival Y nosotros history, vemos en la historia del avivamiento, it's maybe 200 years that in the evangelical world we speak about evangelism more specifically. así que pareciera que nosotros hemos dejado un lado de la moneda y estamos hablando solo de evangelismo. And of course this is for the revival history very important that there is a specific focus on evangelism. Y claro que es bueno focalizar esfuerzos en el evangelismo. But when we think about evangelism, mostly we think, okay, lost people must be saved. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, hablamos de gente perdida y de gente que viene ahora a ser salva. And then we say, okay, this is the duty of special ordained and special men and women of God. Y entonces luego le decimos, bueno, aquí está este instituto dirigido por gente de Dios y entonces ustedes pueden ir ahí y pueden ir a adquirir conocimiento. Evangelism is only for special people, not for everyone. Y por otro lado, la gente viene y nos dice, mira, evangelismo es para cierta gente que tiene el don y no para todas las personas. And this is not really what Jesus was teaching us. Y pareciera que muy siligiosamente nos desviamos de la verdad, del enfoque bíblico. When we look into the Bible, Matthew 28, 18 to 20, Cuando nosotros recordamos las palabras finales de nuestro maestro en el Mateo 28, 18, que ustedes conocen mucho, so we see very clearly that after his resurrection, Jesus said, to me is given all authority in heaven and on earth. nosotros podemos recordar y ver las palabras de Jesús claramente que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. And that's why, because Jesus has all Y authority, entonces esa es la razón de todas las cosas, como Él tiene toda la autoridad. that's why he sent us to make Por disciples eso of es all que nations. Él nos envía, porque como Él tiene toda la autoridad, a nosotros a hacer discípulos a todas las naciones. And Jesus says at the end of this passage, he says, and I will be with you every day. Y la promesa que Él nos hace es extraordinaria. Al final del texto dice, y yo estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo. So when we look in our revival history, Así que cuando nosotros vemos en nuestra historia de avivamiento, we have the idea evangelists come and save lost people. nosotros tenemos la idea de que
vino el evangelista, vino a nuestra ciudad y salvó una multitud de gente. But when we look into the Bible, every disciple is ready to make disciples, to make disciples, to make Pero disciples. cuando vemos en la historia bíblica, el movimiento de multiplicación ha venido porque discípulos hacen discípulos y luego estos hacen discípulos y es todo un círculo, ¿no es cierto? We are evangelical or Baptist or Pentecostal, whatever. Somos algún tipo de apellido, ¿no es cierto? Bautistas, pentecostales, como sea. And we stand very firm on the ground of a Y reformation. nosotros estamos muy firmes en la revelación de nuestra revelación, ¿verdad? And we are very clear in our meaning that in the old Catholic Church were wrong tradition and we are now the right church. Y nosotros pensamos en que la Iglesia Católica está en las viejas tradiciones y nosotros estamos en lo nuevo. But we, in the evangelical world, we have also a new tradition which is not biblical and is not help for the church. Les aseguro que también en el lado evangélico como que hemos tomado ciertas tradiciones al estilo católico que las hemos aprisionado y que las hemos hecho nuestras y que realmente no son bíblicas, pero ahora creemos en ellas y no las soltamos. So now the task is, what do we do with a traditional church where we have just church members instead of disciple Y makers? entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos con esta tradición donde tenemos miembros de la iglesia que vienen los domingos y sencillamente nos oyen, nos engordan de la fe frente a esta otra alternativa de ver una iglesia que se reproduce haciendo discípulos? We will not see any fruit if we just criticize the church or the pastor or the theological institution. Ahora yo no estoy aquí porque no veré fruto meramente criticar una situación como esa o un instituto bíblico o algo por el estilo. And there is some people like to see mistakes and accuse those who make mistakes. Hay muchísima gente que está en la silla de la oposición y lo que quieren es ver errores y darle cañón a esos errores. My attitude is never accuse anyone, is always look the best solution. Pero el punto, estamos aquí para ver la mejor solución frente a una situación real. Okay, let's go in a church and say, hello, brothers and sisters. Así que vamos a una iglesia y bueno, saludamos a las hermanos y hermanas. Do you know you are not called by Jesus just to go to a religious meeting? Y entonces le decimos, ¿saben ustedes que Jesús no nos llamó meramente para ser parte de un club social o una reunión religiosa? You have a calling to be a fisher of men and Ustedes a tienen disciple un maker. llamado para ser pescadores de hombres y discipular a esos hombres. So what we do with life seminar, Entonces lo que Dios nos ha mandado a hacer al planeta son lo que llamamos seminarios vida, seminarios life. so we can say we have 3 different activities. Entonces nosotros podemos decir tenemos 3 diferentes actividades. And the first activity is we give the vision in the church that everyone has a calling to be a disciple that makes O disciples. sea que Él nos está diciendo aquí que en lugar de ir y criticar esa iglesia, Él llega y les presenta una alternativa que se llama Seminario Vida, donde se inicia como un tema de preparación, donde la iglesia agarra una concientización de su tarea evangelizadora para hacer discípulos. And because the precious sons and daughters of God hear the word of God, Y porque los hijos de Dios aprenden a escuchar instrucciones de Dios, some will say, okay, I like to be a disciple maker, but what can I do next? algunos dirán, óigame, yo quiero ser un discipulador de discípulos, pero
¿Qué hago entonces? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Yesterday night I was preaching in the Church of David. Anoche yo estaba predicando en la iglesia de santidad que dirige el pastor David Pazuelo. And I was asking who of the members of the church would like to be a disciple that makes Y disciples. yo pregunté, ¿quiénes de acá en la iglesia les gustaría entrar en un entrenamiento de discípulos que hacen discípulos? And they all came forward. Les cuento- Two-thirds of the church were in front of the pulpit Que- making a prayer of dedication. God, make me a Que disciple casi maker. todos pasaron diciendo realmente nos gustaría hacer discípulos que hacen discípulos. So the Christian wait for a change. O sea que hay gente que está esperando por un cambio en nuestra mentalidad evangélica. The church is not a place where we wait for rapture or death. La iglesia no debe ser el lugar donde nosotros sencillamente estamos esperando a ser raptados y elevados por Dios en las nubes. It's very boring. People will disappear. La verdad es que estar esperando hasta que alguien desaparezca como que es aburrida la cosa. But if the church is a powerhouse of the Holy Spirit, Pero si la iglesia es una poderosa casa del Espíritu Santo, where disciple learns to make disciple, we will have fire in the house. entonces habrá fuego en la casa si los creyentes determinan hacer discípulos que hacen discípulos. So it's very important that the leadership of a church says, okay, we must change the culture of our church. Entonces lo primero que un pastor inicia es vamos a cambiar o a traer la cultura del discipulado, vamos a cambiar esa cultura de miembros, de membresía. And this is not so easy because the Christian church has more than 1,000-year church culture. Just priests are caring for sheep. Y la verdad es que no es tan fácil porque llevamos más de 1000 años en esa cultura donde es el sumo sacerdote o el pastor, las ovejas y el pastor guiando a las ovejas. And we must step out of this image of priest and sheep. We must go in the image of disciple make disciples. Debemos de salir de esa fotografía de un pastor guiando a las ovejitas para ver a ovejas discipulando otras ovejas. Of course, the biblical picture of a shepherd and the sheep, it's biblical, it's not wrong. Por supuesto, la fotografía de un pastor guiando a las ovejas, ahí está en la Biblia, eso es de Dios. But if we listen very carefully to Jesus, the picture shepherd and sheep is not the highest, is not superior picture. Pero si nosotros vemos eso, esta no es la fotografía que uno dijera o pensara que es la fotografía superior, la imagen de eso. So the mistake in church history is just we changed just the priority. Básicamente el error es que hemos cambiado la prioridad. Instead of priorities discipleship, we said priority is caring for sheep. En lugar de decir nosotros la prioridad es discipulado, pensamos que la prioridad es que alguien cuide de mí. So the leadership of a church must change the priority and say, okay, we have a wonderful flock of beautiful Entonces sheep. el liderazgo de la iglesia debe cambiar su actitud y decir, bueno, tenemos un lindo equipo aquí de ovejitas, But now we start to preach and teach about a transformation from members to fisher of men and pero ahora disciple vamos a makers. empezar a predicar hasta transformar nuestra manera de pensar de miembros a pescadores de hombres. And then imagine some Christian really say, okay, Pastor, what must I do? I really want to be a fisher of men. I really want to be a disciple maker. Tell me, what is the next step? Cuando usted empieza a predicar de esto, trae una nueva mentalidad a la iglesia y la gente vendrá y te dirá, bueno, pastor, ¿qué debo hacer para ser un pescador? And then
We, in the life evangelism, we go just to the next level. We say, okay, now we start the whole church, the fishernet prayer. Entonces estos 4 meses de preparación del seminario Life son claves para cuando vengan las semanas propicias de lo que es el seminario en sí. And that means every Christian starts to pray for 3 friends, neighbors, people in the school or in the family or wherever. Cuando esta preparación se da, nosotros lo que hacemos es lanzar lo que llamamos la red de la oración, donde cada miembro de la iglesia determina orar, anotar, escribir y relacionarse con 3 personas del mundo que les rodea, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Yes, and we do this not just as an idea that everyone says okay, but no one does it. No lo hacemos con el pensamiento de que sí, es una buena idea y le decimos a la gente, anoten el nombre de 3 y pensamos que todo el mundo lo hace y lo dejamos ahí. We take it very serious. We make a list where we have all the name of the members of the church and the name, the people we pray for. Lo tomamos en serio y inclusive ponemos una pizarra grande en la iglesia donde las personas anoten los nombres de esas personas y nos aseguramos que realmente todos en la congregación, ya sea de 50 personas, de 100 personas, pero que todos realmente determinen orar por esas 3 personas, hacer amistad con esas 3 personas, relacionarse con esas 3 personas. And then again, what is the name of your daughter? Otra vez quiero aprenderme el nombre de tu hijita. Valentina. Valentina. And you see Mama and Valentina, she is caring for the baby Y very much. entonces el modelo perfecto de lo que yo vine a hablar está en Valentina y su mamita. And she gives us exactly the idea Ella nos da la idea clara y exacta de lo que yo vine a hablar aquí hoy. what do newborn babies need. Lo que necesitan esos nuevos bebitos en el reino de Dios. They need you and me as father or mother. Nos necesitan a nosotros como esa tutoría de mamá y papá. So here we were preaching maybe 4 or 5 Así que aquí months. estamos nosotros compartiendo 4 o 5 meses una cultura de evangelismo y discipulado a la iglesia. And then we go to action with Y prayer. luego entonces de la preparación venimos a la acción y vemos una red tendida en toda la iglesia de gente que está orando por 3 personas. And then we go to the next action and say, now invite those Y entonces, you are praying for the life seminar. y entonces luego vamos al clímax del movimiento o de el seminario vida, que son las invitaciones que se le hacen a estas personas por las cuales estábamos orando a 5 semanas del seminario. And you see, the important thing is guests. I took the blue, and Christian that are changing to disciple makers are red. Usted ve, yo puse en azul el color de los invitados y en rojo el color de los discípulos. Entonces, en la reunión del seminario vida está un discípulo, un invitado, un invitado, un discípulo, un discípulo, un invitado. Un invitado, un discípulo. So, and so you see, slowly but surely we bring the culture of disciple making in the church. It's learning by doing. Este seminario vida te cambia la mentalidad antigua y te trae una cultura de el evangelismo conectado con el discipulado. And now in German we say, it's never falling a master from heaven.
hermano mío, en Alemania decimos nunca cae, Un maestro, never a master falls from heaven. nunca un maestro cae del cielo. So it's learning on every level. It's learning on the level of the pastor. En otras palabras, este es un nivel de aprendizaje desde el pastor. It's learning on the level of church responsible people. Se aprende en el nivel del liderazgo de la iglesia local. And it's learning on the level of Christians that would like to be a fisher of men and disciple. Hasta llegar a los creyentes tal vez con menos responsabilidades en la iglesia, pero que entienden que pueden participar si logran conectarse con un invitado y traerlo. Now, I can tell you a little bit about the story how we started this in Switzerland. Déjeme decirle un poquitico de historia de cómo nos ha ido en estos seminarios vida, que son los encuentros de un discípulo con un invitado. I can tell you I was for about 20 years I was traveling evangelist with small and big crusades. Por 20 años lo único que yo tenía en mente como producción de nuevos convertidos eran las cruzadas, y yo iba cruzadas medianas, grandes, pequeñas. And on one hand I was so happy to see many coming to Y Christ. en una mano yo estaba contento cada vez que yo veía gente venir a un altar y darle su vida al Señor. But on the other hand I was very disappointed because I have seen so many nice church members didn't understand their duty. Pero por el otro lado me oprimía cuando veía que parecía que todos se enfocaban en mí y no ellos solo como miembros de la iglesia hacían lo que usualmente hacen, que es atender, que es ir sin trabajar conmigo. So we started this life seminar to activate the Christian, to wake up the sleeping army of God. Entonces yo dije, no, vamos a empezar a entrenar a la iglesia para que ellos sepan trabajar en un programa de evangelismo y tomen su responsabilidad con el discipulado. Now what happened? ¿Qué sucedió? In 10 years in my home church we made this process 150 times. En mi propia iglesia hemos hecho este proceso por lo menos 150 seminarios vida. So the member of my church, they learned to invite friends, and over 10 years they were inviting more than 700 guests of a local life Los seminar. miembros de nuestra iglesia tienen tal cultura de evangelismo y discipulado que han logrado ganar más de 700 personas, no ellos, o sea, no yo, sino ellos. And from these 700 guests, 400 accepted Jesus, and most of them became members of our church. Y más de 400 de ellos han sido bautizados y son miembros activos de nuestra iglesia. So we have now 2,300 members. En Suiza, 2.300 personas, es como decir aquí 50.000. And on is coming the next life seminar, and Christians are inviting friends. Y hay un movimiento, una cultura, un deseo de que venga el próximo seminario vida, porque ya tengo un invitado, porque tengo 2 invitados que voy a llevar a ese seminario. So about 12, we started 17 years ago we started. 17 años Dios trajo esto a mi vida y lo empecé. And about 12 years ago we started to train other churches in Y Switzerland. entonces luego Dios me dio la oportunidad de ir a entrenar otras iglesias en Suiza, aparte de mi iglesia, que decía, mira cómo haces que en tu iglesia a la gente le gusta evangelizar y hacer discípulos.
And the number is constantly growing. It's now 130 churches in Switzerland have regularly this program that church members invite friends and see how they come to Jesus. Y hoy día hay más de 130 iglesias que están envueltas en esta cultura de evangelismo y discipulado, con hermanos que saben lanzar la red de oración y que desarrollan el tema de el discipulado vida. And 10 years ago we started to go in other countries and give live seminar to Romania, Bulgaria, Japan, Egypt and so on. Y hace 10 años Dios nos ha dado la oportunidad de ir a diferentes naciones y tenemos ya iglesias amigas que están desarrollando el seminario vida con la preparación, con la red de oración, con el proceso de hermanos envueltos en el discipulado y evangelismo en Japón, en Ucrania, en Bielorrusia, por todo lado. And the ministry is constantly growing. Y que es In lo the bonito. summertime we had training in Switzerland. Y es lindo porque mientras en Suiza esto ya está caminando solo en tantas iglesias, ahora nuestro ministerio está creciendo fuera. And we had more than 60 people coming from 19 nations. Recientemente, más de 19 naciones estuvieron en nuestro seminario central en Suiza. They came from Thailand, De India, Tailandia, de India, de Angola, Angola, Colombia, de Colombia, and so on. Y ahí United States. de los Estados Unidos. So, what I found out in all my traveling in many countries of the world, and I think for you, Javier, is the same, you see, Lo que yo he encontrado, y tal vez Javier, vos, ahí en diferentes naciones alrededor del mundo, we really see nearly everywhere a sleeping army, because church Christians are trained to be church members instead of be disciple le makers. digo una cosa, hay un ejército dormido, porque han sido entrenados a ser miembros de iglesia en lugar de ser discipuladores. So with Life Seminar, we just want to help. If a pastor or a church says, we want to see a new chapter of life in our church. Así que nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para iglesias que quieren ver un nuevo capítulo en su iglesia local e iniciar a través del seminario vida una cultura que amarre evangelismo con discipulado, que al final del día te va a traer más gente para bautizar, más miembros, más diezmos, más ofrendas, más de todo. So maybe you have the question, okay, what can we do now to start with life in our church? Ahora puede ser que haya alguien aquí que diga, hermano, me gusta esto del seminario vida, me gusta ese tema, ¿qué debo hacer para iniciar uno en mi iglesia? I have bad news for you, because I need to teach you 15 hours, but I fly home tomorrow. Bueno, esto tiene un entrenamiento largo y mañana yo ya me voy a casa, pero hoy estamos aquí iniciando el proceso. But I have good news to you. Las buenas nuevas que tengo contigo The 15 lessons are now on YouTube. All you can see it es in the que internet. aquí están las lecciones para que usted desarrolle el seminario vida desde la A hasta la Z. Unfortunately, at the moment we have the 10 lessons how you start a life seminar only in English. Estas famosas 10 lecciones están en este momento en inglés, pero están siendo traducidas al español. But I'm sure the Lord will rise up people that care that we have it Y in Spanish. Dios nos ayudará a encontrar traductores finales que nos ayuden a estas 10 lecciones.
these 5 lessons we make with the guest, real evangelism, is already in Spanish. Las 5 lecciones que nosotros trabajamos con los invitados ya están en español y ustedes las pueden obtener aquí. So don't go home without the card. Así que with this card you can have the download in English and in yo quiero que tú español. le distribuyas a cada uno 2 tarjetas, regálale 2, una para él y otra para que You can also evangelice take, ya a alguien. take them with you if you like to give it to some of your friends. Para tus amigos. Llévense más de 2 si quieren, 3, 4. Now we can choose. We have 3 options. Tenemos 3 opciones aquí hoy. One option is a break. Una opción es un recreo. Another option is you have questions. Una opción es responder alguna pregunta que ustedes tengan. And the third option is I show you just one of the evangelistic topic, cómo podemos ser felices. Y la otra opción es que yo les enseñe uno de los 5 tópicos que vendrán en el seminario vida que se hace. What do you like? Así que empecemos con alguna pregunta. ¿Qué pregunta Break, tienen ustedes? question, topic. Both. Let's do both. ¿Alguna preguntita, algo que quieran entender más de este seminario vida? ¿Cuánto tiempo dijo que dura el entrenamiento? He said how long the training is? The training. Sí. Yeah, it's a matter of time. You mean for a leader Bueno, or for the whole church? usted dice para el líder o para toda la iglesia. Para el líder, para el líder. Yeah. For the leader. It's about one lesson is about half an hour online YouTube video. Una lección está en YouTube, por ejemplo, media hora. Entonces, 10 lecciones, ¿cuántos serían? So, but it's also written in English. Maybe if you. Por ejemplo, yeah, but if it's half an hour, for example, if you train the leadership, let's say in 1 month, you can train the entire 10 lessons. Yeah, of course. Sí. But a leader can, I think you make yourself a picture in 1 day. Yes. Bueno, yo pienso que en un día tú puedes entrenar las 10 lecciones. In 1 day of training, the 10 lessons can be for the leaders. But a church, till you have the whole church motivated to take the step of discipleship, you need more time because. Él habló de un proceso de 4 semanas. Sí, son primeramente 4 meses. Ahí está, 4 meses. Claro, estos 4 meses usted los trabaja en transformar la cultura de la gente. Well, it depends. Now the church of David, they are already ready for fishing. Claro. It depends. Do you got the angels scale? Do you got the angels scale? Por ejemplo, claro, aquí hay algo muy importante. Can I explain it? Yes, sure. Because We save time. yes, but what I'm going to explain is the difference, like the babies. I understand what you explain. Por ejemplo, hermano, esto es algo espectacular y digamos, tú lo decías. Digamos, él dice que hay que hacer una preparación de 4 meses. Claro, esta preparación de 4 meses, tú lo estás grabando todo, hermano. Okay. Esta preparación de 4 meses es básica para iglesias que empiezan en menos ¿qué? Menos 8. Algún día su iglesia va a estar en ¿qué? En más 4. Pero puede ser que tu iglesia esté en menos 8. Entonces, cuando está en menos 8, usted tiene que emplearse por lo menos 4 meses para cambiar la mentalidad de la iglesia. Por ejemplo, Paul John Cho, él decía, el
domingo es mi mundial. El domingo yo estoy desde la mañana hasta la noche en la iglesia para servir a toda mi gente. El sábado es mi familia. Y de lunes a viernes nadie me pesca en el templo. Estoy en la iglesia de la ciudad. Pero entonces ese tipo no lo habrían votado. ¿Me explico? Porque ya había enseñado la cultura. Pero hay iglesias que votarían al pastor si el tipo lo llaman el lunes a las 10 y no está. Lo llaman, ¿me explico? Entonces, ese es un punto. Por eso debemos de ver si estamos en -8. Entonces, el tiempo de preparación de los 4 meses es un tiempo dependiendo, pero lo que él dice es clave. Se llama la transformación de la cultura. ¿Verdad? Por ejemplo, hay pastores que se deleitan haciéndolo todo en la iglesia. No me vaya a orar por esa hermana. ¿Quién le dijo a usted que orara? Yo soy aquel que oro, yo soy el que echo fuera los demonios, yo soy el que aconsejo, no se me meta a aconsejar a nadie, yo hago las cosas. ¿Sí o no? Hay pastores que son claritos ahí. Hay otros pastores que, como yo, ustedes vieron, ahora puse a orar ¿a quién? A un pastor. ¿Me explico? O sea, yo lo puse a orar a él, no me puse a orar yo. ¿Ya? Pero hay gente que no entiende ese concepto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso vas a durar 4 semanas. Ahora, el otro concepto, segundo concepto, es el lanzar la red. Cuando tú lanzas la red,